La idea del círculo de preocupación versus el círculo de control, vamos a estar hablando de qué es la parte de nuestra vida que sí sentimos que tenemos control versus la parte que nos causa como muchísima angustia, ¿ok? Estos dos círculos nos ayudan a identificar cómo nos estamos mostrando ante la vida. Nos ayuda a identificar si nos vemos como que podemos hacer un impacto en nuestro entorno o si estamos siendo impactadas por nuestro entorno. Este modelo nos ayuda también a identificar aquellos reactores de la vida, es decir, si nos sentimos víctimas o nos sentimos proactivas. Nosotros. Y por ahí alguien tiene el micrófono abierto y se lo encargo. Y bueno, y entonces la idea es entender en estos momentos de crisis, y les voy a decir la verdad, en todos los momentos de nuestra vida y en todos nuestros aspectos. Hay cosas que sentimos que están completamente en nuestro control y hay cosas que nos sentimos completamente descontroladas. Hemos hablado sobre este tema del control muchísimo y es algo que regresa a esta idea de nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones incluso con nosotras mismas. Esta parte que sentimos que sí está en nuestras manos y esta parte que no está en nuestras manos y sin embargo queremos que esté en nuestras manos. Y entonces trabajamos por tener el control y trabajamos por que la gente haga lo que nosotros decimos o porque piensen como nosotros pensamos. Entonces, bueno, vamos a estar hablando sobre este tema y otra cosa, bueno, más adelante les doy un poco más de platicadita. Ok. El círculo de preocupación se representa más o menos así. El círculo de preocupación representa el aspecto de nuestra energía cuando nos centramos en otras personas. Cuando dónde vivimos, dónde trabajamos, lo que hacemos, lo que compramos, lo que pensamos, lo que nos angustia y las decisiones que tomamos están basadas en, por ejemplo, gente famosa. Y ojo, gente famosa no solamente son artistas o son deportistas. Gente famosa también puede ser el líder de tu comunidad, puede ser esta parte de la parte de tu familia, puede ser tu jefe de familia, puede ser la abuela. Estas gentes que determinan muchas de nuestras decisiones y entonces el control lo tienen ellos. Otra de las cosas del círculo de preocupación es cuando estamos determinadas mucho por las noticias. Ojo, yo les platiqué que yo soy adicta a las noticias, pero parte de lo que tienen que saber sobre las noticias y la información es que tienen que aprender a pasarle un filtro. Cuando toda nuestra vida se basa en las noticias y en esta información externa, estamos basando nuestras decisiones, el dónde vives, el dónde trabajas, el qué haces, el qué decisiones tomas en estos factores externos. Lo que van a pensar de mí. Lo que van a pensar de mí tiene mucho más que ver con esta presión social. Y ojo, estamos como muy acostumbradas a decir que la presión social es para adolescentes. La presión social continúa toda nuestra vida. Y entonces quizás empezamos a tener pleitos con nuestras familias, con nuestros hijos, porque vamos a una fiesta. Digo, ahorita no podemos, pero cuando íbamos a fiestas, íbamos a una fiesta y nuestro marido era el único, por ejemplo, que no se paraba a atendernos. O a todas las demás les ponían la silla y nuestro marido no. Y son esas cosas que tú dices, híjole, China, a mí realmente no me importa. Pero cuando me siento en un grupo social donde todos lo hacen menos yo, entonces ya me molesta. Moda. Otra vez, cuando hablamos de moda, no solamente es ropa, es el curso que tomas, es en qué andas, es de qué andas hablando, es cuál es tu perspectiva de vida. Y entonces, si ahorita en la moda es comprar todo lo que podamos comprar para mantenerlos limpios y higiénicos, quisiera que empezaran a pensar cuántas de esas cosas las compran ustedes porque realmente las consideran necesarias o simplemente porque qué vergüenza salir al súper sin careta o qué vergüenza no traer el tapabocas que nos están diciendo que ese sí es el que nos va a salvar. Y ese también se refiere como a esta moda, a esta parte de no sé si va conmigo o no, pero necesito ser parte de, ¿ok? El clima, guerras y terror.
Guerras y terror, y otra vez, no implica que no lo peles. O sea, no implica decir no lo voy a tomar en cuenta para mi vida. Lo que implica en este círculo de preocupación, que son todas estas cosas que alteran nuestra tranquilidad, que alteran nuestro entorno y que muchas veces tomamos decisiones incluso en contra de nuestro mejor juicio por tomarlos a ellos en cuenta. La familia, el círculo, nos van a volver un poco locas. ¿Ok? Entonces, permitimos que estos influyentes externos influyan en lo que usamos, comemos, hacemos, incluso hasta dónde trabajamos. ¿A qué le decimos que sí y a qué le decimos que no? La mayoría de las personas caen en este grupo de esta influencia externa, de este círculo de miedo, principalmente por el miedo a no conformarse. Es decir, les preocupa tanto que toda la gente alrededor tenga más información, que entonces escuchamos más esa información que nuestra propia información. ¿Ok? Y entonces estas fuerzas determinan mucho quiénes somos, qué hacemos, a veces hasta cuántos hijos, dónde vivimos, cómo vivimos. Y después tenemos por otra parte el círculo de control. ¿Ok? El círculo de control es cuando yo baso lo que yo creo en mi actitud, en lo que yo compro, en los lugares que visito, en lo que leo, en lo que escribo, en lo que me gusta y en lo que me disgusta, en lo que yo trabajo. Si se dan cuenta, el primer círculo está muy basado en ellos. Siempre hay un hombre que determina qué debemos de hacer. Siempre hay un otros que nos está diciendo qué es lo correcto y qué es lo que deberíamos de hacer. Y en este círculo de control interno, y ahorita vamos a ver un poco la diferencia, lo que determina soy yo. Y otra vez, si yo decido salir al súper con careta, porque yo quiero, porque estoy de acuerdo, porque según mi experiencia, porque según mi actitud, es lo que yo requiero, está bien. Y si se dan cuenta, puede ser incluso la misma actividad. La única diferencia es quién lo motiva. Esta idea del círculo del control y el círculo de confianza viene de un concepto de psicología que se llama locus de control interno y locus de control externo. Esta teoría lo que dice es que cuando hablamos de qué motiva nuestra conducta, o sea, tenemos estas dos motivaciones, la interna y la externa. La gente que tiene un locus de control interno cree en su propia capacidad de controlarse e influir su mundo exterior. Entonces, cuando tú sientes o cuando tú crees en tus decisiones, en tus políticas, en tu toma de decisión, te sientes mucho más de controlar y influir en el exterior. Entiendes por qué estás tomando las decisiones que estás tomando. Entiendes por qué escogiste vivir en esa casa, por qué escogiste trabajar en ese trabajo, por qué te casaste con un hombre que quizás no te jale a la silla, o tienes a la pareja que tienes. Pero si tú entiendes que lo decidiste desde adentro, que fueron tus decisiones, te sientes mucho más en control. Se ven a sí mismas en un control de su futuro y sus resultados. Su propia capacidad, creen que tienen una capacidad para cambiar las cosas. Es gente que tiene un mucho mayor nivel de confianza, buscan información que les ayude para influir a las personas y a las situaciones. O sea, encuentran una manera de que su voz y su decisión y su punto de vista sea tomada en cuenta. Encuentran la forma de negociar con la gente que los rodea. Encuentran la forma de tener un argumento válido para hablar con estas personas, ¿ok? Están mucho más motivadas e impulsadas por el éxito. Como saben y sienten que depende de ellas, que tienen esta fuerza interior para que cambien las cosas, para que las cosas de su vida estén en sus manos, son gente que está mucho más empoderada
y está mucho más motivada en el éxito. El locus de control interno, externo, por otro lado, creen que las cosas y los eventos dependen de gente externa. De hecho, muchas de las veces creen que no tienen nada que ver con ellas. Creen que otras personas tienen las decisiones sobre sus eventos personales y entonces se quedan con, pues yo vivo aquí porque toda mi gente vive por acá, o porque pues alguien decidió que era una buena zona, o por pertenecer al grupo, y trabajo aquí porque, y oyes frases así como, trabajo aquí porque pues mi papá me dijo que era una buena idea, o mi marido le pareció correcto, o mis hijos me dijeron que eso es lo que debo de hacer, y empiezas a oír en cómo hablan, cómo siempre hay una persona externa a ellas que justifica sus actos y sus acciones. Y entonces las empiezas a identificar. El locus de control interno te dice, es que yo escuché, yo oí, yo decidí. Y locus de control externo te dicen, mis hijos opinan, mi doctor me dijo, y ojo, el doctor está bien, pero son frases que se repiten. Mi marido opina, mi mamá siempre dijo, y recurren a toda esta como sabiduría de estos antepasados y de toda esta gente que nos rodea para justificar y para que sus posiciones y sus decisiones estén justificadas, ¿ok? Suelen ser fatalistas y entonces esta gente que empieza con, claro, ahora sí se acaba el mundo y es que yo sé y tengo información, porque fíjate que Juan dijo y el otro encontró, y todas estas teorías fatalistas y todas estas teorías de que alguien está controlando el mundo, todos menos nosotros, vienen de gente que tiene el locus de control externo, ¿ok? Hay muy poco que pueden hacer al respecto por lo mismo, porque nada depende de ellos. Y toda esta energía que tendrían que hacer para convencer a todos los demás, les es imposible. Su suerte la atribuyen al éxito. Y suerte me refiero a que les dices, oye, qué lindos niños tuviste, y te dicen, sí, soy muy afortunada, me salieron muy bien. O le dices, oye, tienes un súper buen trabajo. Híjole, sí, de suerte llegué a él. Y no encuentran como esta parte en las que son merecedoras de ese éxito. En esta idea de que todo depende de cualquier persona que no sea yo, Te voy a poner una clase. les pido, please, hay que me pongan una. Tampoco validan ni valoran sus logros. ¿Ok? Y entonces son cosas así como que, ay, mi hijita, qué suerte que saliste bonita. Ese es locus de control externo, ¿ok? El locus de control interno le diría cómo peinarse y cómo arreglarse. El locus del control interno quizás sí puede decir, tuve suerte, pero la verdad que es una chambota educar bien a mis hijos. No sé si por ahí vamos y vamos como entendiendo el concepto. ¿Dónde se encuentra tu control? Esta parte es bien interesante y es bien importante, justo ahorita que estamos en un momento de crisis. Ojo, como ya les he venido diciendo en todas estas sesiones, nada es completamente bueno y nada es completamente malo. No todas nuestras decisiones pueden estar basadas en el locus de control interno, porque entonces no tendríamos ningún tipo de contacto, pues ni con la realidad, ni con nuestra tribu, digamos, y todos necesitamos esa tribu. Todos necesitamos ese doctor, todos necesitamos también alimentarnos de este conocimiento del grupo. Pero la idea y lo importante es encontrar un balance. Es encontrar un balance donde tú puedas decir, lo que yo pienso tiene un valor, lo que yo hago tiene un esfuerzo. Y también, o sea, tiene un esfuerzo y tiene una ganancia de mi parte. Entonces, si tengo una buena relación de pareja, no soy muy afortunada y tuve un muy buen marido. Yo he hecho mi 50% del trabajo. Si mis hijos están bien educados, no todo fue la suerte y no tuve buenos hijos. Yo he hecho mi trabajo. Si tengo un buen trabajo, no todo es esta parte de decir, pues tuve la suerte de tener un buen trabajo. Es quizás tuve la suerte de tener un buen trabajo, pero es mi chamba mantenerlo. Y esa es la parte donde tenemos que encontrar este equilibrio
entre esta motivación interna, esta motivación externa, nuestro contacto con la realidad. Y entonces, toda esta parte va a ser un cuestionario donde les voy a pedir, cada pregunta tiene 2 respuestas, la A o la B. Las instrucciones son unas instrucciones muy sencillas y se las voy a leer tal cual, la verdad, para que no tengamos problemas, y dice así. Este es un cuestionario que te ayudará a determinar en dónde encuentra tu control su lugar. Cada pregunta consta de un par de alternativas. La verdad que no son preguntas, son 2 frases, ¿ok? Entonces voy a presentar 2 frases y tú tienes que seleccionar la frase que creas más real. Ojo, habrán frases que no te suenen para nada, habrán frases que digas, híjole, ninguna, habrán frases que digas, híjole, en esta las 2. Necesito que selecciones la que más se acerca a ti, aunque sea por poquito, aunque sea no muy determinante, ¿ok? Como se supone que es lo que crees y deberías elegir en estas 2, ¿ok? O sea, son las únicas 2 que puedes elegir. ¿Cuál eliges más o cuál te gusta menos, por decirlo así? Este es un cuestionario de medida de creencia personal, ¿ok? Por lo cual no hay respuestas correctas e incorrectas. No es de que nadie va a reprobar o nadie va a superpasar el cuestionario, ¿ok? Pero vamos a encontrar dónde está esta motivación y después vamos a platicar un poco más sobre qué hacemos y cómo podemos manejar esta parte de nuestra motivación. Entonces, bueno, la pregunta 1 dice, el problema con la mayoría de los niños de hoy es que sus padres son demasiado amables con ellos. Esa es la 1B. Perdón. Ah, no. Perdón. Empecé mal. Es que tengo sus fotos arriba. La 1A. Los niños terminan metiéndose en problemas porque sus padres los castigan demasiado. Esa es la 1A. Y lo que voy a necesitar en su hoja es que me escriban 1A o 1B, porque a partir de ahí van a hacer las calificaciones, ¿ok? Entonces, va de nuez. Los niños terminan metiéndose en problemas porque sus padres los castigan demasiado. 1A. 1B. El problema con la mayoría de los niños de hoy es que sus padres son demasiado amables con ellos. ¿Cuál es la que más te suena? No le piensen demasiado y anótela. 2. Muchos de los casos infelices de la vida de las personas se deben parte a su mala suerte. 2B. Las desgracias individuales son el resultado de los errores que cometen. (3A) Una de las razones principales por las que tenemos guerras es porque las personas no se interesan lo suficiente en la política. 3B. Siempre habrá guerras, independientemente de cuánto intente la gente evitarlas. Y acuérdense, por favor, nada más escojan una frase de cada dúo de frases, digamos, de cada par. 4A. A la larga, las personas obtienen el respeto que merecen en este mundo. Desafortunadamente, 4B. Desafortunadamente, el valor de un individuo a menudo no se reconoce, no importa cuánto lo intente. 5A. La idea de que los maestros son injustos con los estudiantes es ridícula. 5B. La mayoría de los estudiantes no se dan cuenta de hasta qué punto sus calificaciones, resultados, están influenciados por acontecimientos accidentales. 6A. Sin los descansos correctos, un individuo no puede ser un líder efectivo. 6B. Las personas capaces... Perdón, Lisa, ¿eres tú la que estás haciendo ruido? No han aprovechado las oportunidades que se les presentan. Lisa. Y perdonando un poco trabada en la lectura, qué horror. Lisa. Tipi. Perdón, ¿eres tú la que estás haciendo el ruido?
O déjame ver, porque si hay mucho ruido. Discúlpenme. Déjame ver. ¿Qué oyes? ¿Oyes? Ya sé quién está. Ya está. ¿Ya? Porque yo Ya. por aquí también tenía. No. Ya. Es que entró alguien y no la silencié. Una disculpa, pero es que se oía mucho ruido. No Discúlpenme. te Vale. preocupes y vamos a volver a poner. Perdón, no oí la 4. Me regreso a la 4, no te Por preocupes. favor. La 4, 4A. A la larga, las personas obtienen el resultado que merecen en este mundo. 4B. Desafortunadamente, el valor de un individuo a menudo no se reconoce, no importa cuánto intente. ¿Vamos todas bien? ¿Hasta la 4 todas bien? Nada más háganme así con la cabecita y yo por aquí las veo. Sí. Ok, perfecto. Vamos a regresar a las 5. La idea de que los maestros son injustos con los estudiantes es ridícula. 5A. 5B. La mayoría de los estudiantes no se dan cuenta de hasta qué punto sus calificaciones o resultados están influenciados por acontecimientos accidentales. 6. ¿Sí? Ahí van. Cabecitas para que las vean. Ok. 6A. Sin los descansos correctos, un individuo no puede ser un líder efectivo. 6B. Las personas capaces que no logran convertirse en líderes no han aprovechado las oportunidades que se les presentaron. Perdón, ¿y si no te checa ninguna de estas? La que te cheque más, o la que sí, o sea, o la que te cheque menos, esa no es, tú pon la otra. Ok, 7. 7A, no importa cuánto lo intentes, a alguna persona no le agradarás. 7B, las personas que no logran darse a querer no saben cómo llevarse bien con otros. 8. 8A. La herencia juega un papel importante en la determinación de la personalidad de un individuo. 8B son las experiencias, la vida de un individuo, lo que determina su personalidad. Sí, ahí van. Son 29, así que ahí vamos, ¿eh? Síguele. Ok. 9A. Con frecuencia he descubierto que lo que va a suceder, sucederá. 9B. Confiar en el destino nunca me ha funcionado tan bien como decidir tomar acción por mi parte. 10A. En el caso de un estudiante bien preparado, rara vez hay lo que se conocerá como una prueba injusta. 10B. Es frecuente que las preguntas del examen no estén relacionadas con el material del curso, así que estudiar para las pruebas resulta inútil. Once. 11A. Convertirse en un éxito es el resultado del trabajo duro. La suerte tiene muy poco o nada que ver con eso. 11B. Conseguir un buen trabajo se trata principalmente de estar en el lugar correcto en el momento correcto. 12A. Un ciudadano promedio puede influir en las decisiones gubernamentales. 12B. Este mundo está dirigido por aquellos pocos
que están en el poder y no hay mucho que un ciudadano promedio pueda hacer al respecto. 13A. Cuando hago planes, estoy casi seguro de que puedo hacer que funcionen. 13B. No siempre es aconsejable planificar con demasiada anticipación, porque de todos modos muchas cosas resultan ser un caso de buenas o mala suerte. 14A. Hay algunas personas que simplemente no son buenas. 14B. Hay algo bueno en todos. ¿Ahí van? Sí, Ali. Okay. 15A. En mi casa, obtener lo que quiero tiene muy poco o nada que ver con la suerte. 15B. Muchas veces también podríamos decidir qué hacer lanzando una moneda. 16A. Quien llega a ser el jefe generalmente depende de quien tuvo la suerte de estar primero en el lugar correcto. 16B. Hacer que las personas hagan lo correcto depende de la habilidad. La suerte tiene muy poco o nada que ver con esto. 17A. En términos de asuntos mundiales, la mayoría de nosotros somos víctimas de fuerzas que no podemos entender ni controlar. 17B. Al desempeñar un papel activo en los asuntos políticos y sociales, las personas pueden controlar los eventos mundiales. 18A. La mayoría de las personas no se dan cuenta de hasta qué punto sus vidas están controladas por acontecimientos accidentales. 18B. Realmente no hay tal cosa como suerte. 19A. Uno siempre debe de estar dispuesto a admitir sus errores. 19B. Por lo general es mejor ocultar los errores de uno. 20A. Es difícil saber si a una persona realmente le gustas o no. 20B. La cantidad de amigos que tienes depende de lo bueno o la mala persona que eres. 21. A largo plazo, las cosas malas que nos suceden se equilibran con las buenas. 21B. La mayoría de las desgracias se producen como resultado de la falta de capacidad, la pereza, la ignorancia o las tres. 22A. Con un esfuerzo suficiente podemos abolir la corrupción política. 22B. Es difícil para las personas tener mucho control sobre las cosas que hacen los políticos en el cargo. 23A. A veces no puedo comprender cómo los maestros llegan a las calificaciones que dan. 23B. Hay una conexión directa entre lo duro que estudio y las calificaciones que obtengo. 24A. Un buen líder espera que las personas tomen sus propias decisiones sobre lo que deben hacer. 24B. Un buen líder deja en claro a todos cuáles son sus trabajos. 25. Y ya casi terminamos. Con frecuencia siento que tengo poca influencia sobre las cosas que me pasan. Ese es 25A. 25B. Es imposible para mí creer que la suerte o el azar
juegan un papel importante en mi vida. 25A. Las personas se sienten solas porque no intentan ser amigables. 26B. No tiene mucho sentido tratar demasiado de complacer a los demás. Si les caes bien, les caes bien. 27A. Hay demasiado énfasis en los deportes en la escuela secundaria. 27B. Los deportes de equipo son una excelente forma de desarrollar el carácter. 28A. Lo que me pasa es resultado de mis propias acciones. 28B. A veces siento que no tengo suficiente control sobre la dirección en que se dirige mi vida. Y por último, 29A. La mayoría de las veces no puedo entender por qué los políticos se comportan como lo hacen. 29B. A largo plazo, las personas son responsables de un mal gobierno a nivel nacional y local. Y ahora, las calificaciones. Anota un punto si contestaste 2A, 3B, 4B, 5B, 6A, 7A. Perdona, Lisa, ¿puedes Sí. volver a explicar cómo vas a calificar? ¿Ves que tú tenías que escoger si era, por ejemplo, si era 1A o 1B? El 1 no nos importa. O sea, hay ciertas preguntas que no tienen valor alguno, que son nada más como para nivelar tu pensamiento. Y si pusiste 2A, tienes un punto. Si pusiste 3B, tienes otro punto. Y le vas asignando un punto a cada una de estas respuestas correctas. Bueno, no correctas. Ahorita vamos a ver. Por favor, que empiece otra vez, Alisa. Ok, 2A, 1. 3B, 1. 4B, 1. 5B, 1. 6A, 1. 7A, 1. 9A, 1. 10B, 1. 11B, 1. 12B, 1. 13B, 1. 15B, 1. 16A, 1. 17A, 1. 18A, 1. 20A, 1. 21A, 1. Ahí vamos. No, 22B. te Uno. saltaste el 19. Así es. 19 no se evalúa, no se preocupen. Ah, ¿Ok? era que se 22B, podía dos, exacto. Ajá. 23A, 24 no se califica, El 21, perdón, 21, ¿qué es? 21A, Ok. un punto. 22B, un punto. 23A, un punto. 24 no se califica. 25A, un punto. 26B, un punto. 28B, un punto. Y 29A, un punto. 28B 28B, un punto. Y 29A, un punto. y 26, perdón. No, 26B. Ah, perfecto. ¿Ok? Si se dan cuenta, hay algunos que no se califican, no se califica el 1, no se califica el 8, no se califica el 14, no se califica el 19. Así es la prueba, no se preocupen. ¿Ok? Y entonces, las puntuaciones más altas, digamos que si tienen más de 11 o 12, están más hacia un locus de control externo.
Si sacaron una calificación muy bajita, 5, 6, 4, 3, 10, que es más bajo, tienen más locus de control interno. ¿Ok? Entonces, si tienen una calificación más alta, sus decisiones están basadas mucho en el primer círculo que veíamos, en lo que dicen los demás, en lo que los demás me dan, en lo que los demás me enseñan, en lo que el grupo hace. Ojo, no es malo, ¿ok? O sea, no es de que dijeras, híjole, no, o sea, no es lo que tengo que hacer, pero en esa posición estás en mucho más angustia. Si te sientes sumamente angustiada, lo que tienes que hacer es empezar a entender cuáles decisiones le estás confiando demasiado a los demás, cuáles éxitos, por ejemplo, sí son tuyos y no te los estás valorando. O sea, qué cosas sí has logrado en tu vida que sigues contestando, tuve suerte. ¿Qué cosas no fueron cuestión de suerte? ¿Qué cosas de verdad sí dependían de ti y no les has dado el valor que mereces? ¿Cuántas veces sí escuchaste, por ejemplo, la opinión de la gente que te rodeaba, pero la decisión final fue tuya? Y la idea es encontrar un punto de equilibrio. La idea es encontrar este punto de equilibrio donde escuchemos al grupo porque el grupo nos es relevante. Ojo, en grupo sobrevivimos. Todos los seres humanos que evolucionamos hasta hoy, llegamos a hoy porque vivimos en grupos, porque aprendimos que vivir en grupo nos ayuda, porque el que iba solo literal se lo comió un mamut. Entonces nos dimos cuenta que vivir en grupo nos ayuda y nuestra cabeza nos enseña a vivir en grupo. Pero esa cabeza que te está enseñando a vivir en grupo, hoy te tiene sumamente nerviosa. Hoy que tienes información de ponte tapabocas, no te pongas tapabocas, sal, no sal, nos vamos a morir, no nos vamos a morir, el mundo se va a acabar y tú sientes que nada está en tus manos, es el momento de sentarte y reflexionar y entender qué es lo que sí está en tus manos. Cuando hablamos de control, la gente siempre me dice, oye, Alice, es que ¿cómo controlo a mi marido? ¿Cómo controlo a mi pareja? ¿Cómo controlo a mis hijos? ¿Cómo controlo la situación? No hay forma. Y se los quiero volver a decir, no hay forma. Tú no controlas a nadie. Esas personas pueden escucharte, pueden seguirte, pueden negociar contigo si ellas quieren, si es su voluntad y si ellas están de acuerdo. Por eso los gobiernos tienen que utilizar la fuerza. Por eso oímos en las noticias que tuvieron que meter a los ciudadanos a la fuerza a las casas, porque no hay forma de que nos controlen en realidad. Tú lo único que puedes controlar es lo que está en tus manos, lo que está en tu coto de poder, tus decisiones. Todas esas cosas que puedes decir en primera persona, lo que tú sí decides, lo que tú sí quieres, lo que tú sí haces. Y entonces otra vez, si regresamos a estas relaciones, por ejemplo, con nuestros hijos, que pueden ser complicadas, y si tengo un adolescente y yo quiero que él tenga su cuarto arreglado, es lo que yo quiero. Lo que yo puedo controlar es, puedo llegar a una negociación con él y decirle cómo quiero su cuarto. Y por eso nos matamos, y por eso les gritamos, y por eso llegamos a esta parte de súper enojo. Y hay gente que llega a golpes por esta sensación de decir es que lo tengo que controlar. Y no entendemos que lo único que podemos controlar es a nosotros. Lo que tú sí puedes controlar es que puedes entender que ni modo, que esa parte del cuarto sí la tienes como subarrendada a un individuo externo a ti que va a tenerla como pueda y que siempre y cuando no salgan cucarachas, pues te aguantarás en el pro de tener una buena relación con él. Y es lo que sí puedes controlar, decidir tener una buena relación con él. Lo que no puedes controlar es que él recoja como tú quieres que recoja. Lo que no puedes controlar es lo que hacen los demás. Lo que sí puedes controlar es lo que haces tú y lo que a ti te hace sentir tranquila.
Y entonces en esta idea del círculo de control versus el círculo de angustia, empezar a tomar decisiones en primera persona las va a hacer sentir mucho más tranquilas. Ojo, también con nuestras consecuencias. Pero es mucho más tranquilo decir, pues bueno, yo decido ir al súper, vestida así y así y así, o decido recibir gente o decido no recibir gente. Y hasta la gente que puede venir a mi casa, si mis hijos quieren venir y yo de verdad estoy sumamente angustiada porque no quiero que vengan, acepto la consecuencia. Y acepto la consecuencia de decir, por un lado tengo el miedo a la muerte o por otra parte tengo el miedo al rechazo. ¿Cuál me molesta menos? Igual que este ejercicio de 2 frases, tenemos que aprender que no siempre vamos a tener la respuesta ideal. Esta parte de control nos lleva a otra gran mentira y es que siempre hay una respuesta buena. Y la verdad que la vida está hecha de las menos peor. A veces la vida nos lleva a decir, híjole, pues de que se me ofenda mi hijo a que yo me enferme, pues quizás que se ofenda. O al revés. O quizás diremos, pues prefiero enfermarme con tal de que mi hijo no se ofenda. Pero aceptar que estamos tomando la decisión nosotras y aceptar que la consecuencia va a ser nuestra. Porque esta fantasía también de que yo tengo la verdad absoluta y todo es blanco o negro, la verdad es que no existe, y menos en la situación actual. Menos en una pandemia que ni la gente que se encarga de pandemias entiende cómo manejarlo. Y entonces entender que todos estamos tomando decisiones con nuestra mejor voluntad y esperando que sea de verdad la mejor decisión, te va a ayudar a por lo menos dormir un poco más en paz. Te va a ayudar a entender que no tienes tú que darle la respuesta completa y eterna a tu familia y a tus hijos. Te va a ayudar a poder hablar. ¿Se acuerdan que hemos hablado de hablar en primera persona? Y hablábamos de comunicación asertiva y hablábamos de decir cosas como yo opino, yo creo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Y te ayuda también a no ser un factor. Si tienes a tu alrededor gente de locus de control externo y tienes quizás hijos que dependen muchísimo de ti, de lo que tú digas, y entonces tienes una presión terrible de tener la verdad absoluta, o tienes gente en tu trabajo que depende de ti, o tienes hijos pequeños que están contigo en tu casa, y tienes esta presión de decir, es que les tengo que dar una verdad absoluta. Entender que solamente y cada una de nosotros tenemos nuestra verdad. Y nuestra verdad se forma también de esta motivación interna y externa, de cómo nos educaron, de cómo aprendimos, de cómo nos ha funcionado. Y hablar en primera persona también te quita esa presión. Decirles a tus hijos, desde mi punto de vista, yo creo que es lo que deberíamos de hacer. Desde la información que yo tengo, creo que lo adecuado es esto. Nos ayuda a acotar nuestros tramos de control. Nos ayuda a entender que sí hay una parte que no está en nuestras manos. Hay una parte que sí y hay una parte que no. Y dejar ir esa parte que no está en tus manos, yo creo que es la sensación más deliciosa de este mundo. Y no quedarte toda la noche pensando en esas cosas que tú quisieras controlar y no vas a controlar. Lo que sí puedes controlar son las decisiones que tomas con respecto a tu salud mental, a tu salud física, a tus relaciones interpersonales, a tu trabajo, a tus interacciones. Incluso hasta cómo lo tomen ellos, tampoco no está en tus manos. Incluso si tú decides poner ahorita antes tu salud que tus relaciones interpersonales y se ofenden, tampoco no está en tus manos. Lo que está en tus manos es al final decir, yo decidí que mi vida era más importante y sigo viva, qué bueno. O decidí que mis relaciones interpersonales son lo más importante y estoy dispuesta a sacrificarme. Please, no hay respuestas buenas y malas. Y parte de aceptar el caos y abrazar el caos es esa. Estamos en una situación donde estamos muy acostumbrados que hay buenos y hay malos. Y ahorita no sabemos quién es. Y yo creo que no lo vamos a saber
hasta dentro de 10 o 15 años que podamos hacer un recuento de los daños y digamos, ok, ¿qué hicimos? Y quizás cuando la siguiente generación nos diga, oye, platícame qué pasó en la pandemia, vamos a poder platicar sobre esto y decir, estas son las decisiones que tuvimos, porque esta es la información que teníamos, porque esta fue nuestra motivación. Y tenemos que ser también muy amables en cómo nos juzgamos. Y también esta parte del locus de control interno y de control externo nos ayuda, por ejemplo, muchísimo a entender, y me voy a meter en un tema súper escabroso, lo siento, pero es nada más como una pequeña idea, ¿ok? Como, por ejemplo, la sociedad alemana pudo pegarse al nazismo. En esta parte de que todos lo hacían, en esta justificación de este locus de control externo. Es que todos lo hacían, es que eran las decisiones, es que yo nada más me apegué. Y entonces entender, y cuando lo ves en esa perspectiva, te das también un poco chance de decir, chin, que todos lo opinen no significa que es bueno. Tengo que quizás dar un paso atrás y yo pensar en mí y acordarme que tengo la fuerza dentro de mí para tener el control de mi decisión. Y si piensas que lo que dice la masa estás de acuerdo, vas. Pero reflexiona. Por lo menos tómate unos momentos de entender que tienes la fuerza, que puedes encontrar tu locus de motivación interna y decir, no, no estoy de acuerdo aunque todos lo hagan. No es lo que yo opino aunque todos lo estén haciendo. Y esa es la idea de entender si es tu círculo de control o tu círculo de miedo. Tu círculo de miedo te apega muchísimo a esta parte externa. Es lo que más miedo te da y es a lo que regresamos, ¿ok? A decir que ellos tomen la decisión, porque así no es mi responsabilidad. Y tu locus de control interno te hace responsable, pero también te hace sumamente poderosa. Y bueno, espero que les haya dado un poco de, pues por lo menos de que se lo cuestionen, por lo menos de que empiecen a cuestionarse qué tanto las decisiones que toman de veras las toman por ustedes, o qué tanto están influenciadas por lo que los demás esperan, ojo, por lo que ustedes creen que los demás esperan. Que esa parte también, luego la verdad que si nos acercamos con nuestra gente y les decimos, oye, ¿de verdad esperabas eso de mí? Te van a decir, la verdad no. Muchas de las veces. Y bueno, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, yo creo que podemos abrir los micrófonos. No es cierto, Susi no las iba a leer las preguntas.